Capítulo 16. Padres. Después de un tiempo, los eventos cesaron y la paz aparente había regresado. La presencia de ángeles y demonios no era realmente notoria para el resto, aunque en efecto, ciertas autoridades, palabras que estas entidades suelen usar para referirse a sus habilidades, podían ejercer sus efectos en esta dimensión. La realidad es que solo a un nivel muy básico de sus capacidades reales. Ilusiones limitadas, leves cambios de memoria a los demás, entre otras. Toda habilidad destructiva era casi nula. Es como si el simple hecho de permanecer en esta dimensión, la de los humanos, les volviera uno de ellos en más o menos un 90%, aunque no de forma equitativa para todas las autoridades, ya que muchas de estas, como la capacidad destructiva, eran aquí completamente cero, o al menos es así como lo percibían. Ninoska, ahora oficialmente Sofía, pasó a formar parte del grupo de maestros en el instituto junto al profesor, para estar atentos y preparados ante posibles acciones del segundo ángel, aunque esa no era ya la única razón. Después de los eventos cae una realidad sobre Ninoska. Ahora que no se encuentra más en aquel lugar, aquel intimidante bosque, necesita un lugar donde vivir, está completamente sola. No posee familia, ni nadie más a quien acudir, más que el mismo profesor. Profesor, agradezco que me dejes quedar en tu hogar, dijo Sofía. Escucha, Ninoska, no puedo solo retirarme y dejarte así a la suerte. Necesitas ropas, comida y un techo donde vivir. Y no te preocupes, que con todo lo que hablábamos cuando yo creía que todo esto era solo un sueño, no te considero para nada una incomodidad. Honestamente, hasta siento que nos conocemos desde hace tiempo por ello. Así que te ayudaré. No puedo creer que te ofrezcas a hacer todo eso por mí. En este mundo humano sé bien que se necesita el dinero para hacer absolutamente todo, y que además es algo que cuesta mucho obtener. Para ser honesta, no creí que fueses de esta manera. Siempre te miré como algo más o menos severo o estricto. Incluso llegué a pensar que me pondrías a trabajar y que me dirías algo como «te ganarás con tu esfuerzo lo que quieras conseguir», mencionó Ninoska. En realidad es justamente eso, dijo el profesor. ¿Eh? Exclamó Ninoska. A partir de la semana que viene comenzarás a trabajar como profesor en el instituto, así que me ayudarás a observar mejores patrones anormales alrededor de Adiel, como también pagar tu propia ropa, comida y, cómo no, ayudarme a pagar la renta ya que vivirás aquí. Después de todo, la renta aquí es una locura. No puedo darme el lujo de tener novias ni mascotas. Ahora imagínate a un demonio con esa apariencia tan joven y femenina. Debes consumir una barbaridad. Así que olvídate de Ninoska. A partir de ahora serás la maestra Sofía, dijo el profesor con una sonrisa. Sí, esto suena algo más a ti, dijo Ninoska, sin mencionar en que debo pensar en una forma de justificar el hecho que, de la noche a la mañana, una mujer vive conmigo, dijo el profesor rascándose la cabeza mostrando inquietud. Sofía le miró a los ojos, sin parpadear por unos segundos. Una pequeña, rebuscada y traviesa sonrisa se dibujó en su rostro, a la que el profesor reaccionó con incertidumbre. No te preocupes, profesor. Eso déjamelo a mí, dijo Sofía. Pasaron los meses, y Ninoska parecía haberse adaptado ya al nuevo rol que seguiría, con ahora nuevas responsabilidades y tareas. Y véase aquí, una demonio superior a sus propios reyes, que vagó por una buena cantidad ridícula de años en este mundo, para luego ser encerrada otra buena cantidad de años en una esfera, en un bosque completamente aislado, y ser liberada para ayudar a pagar la renta del apartamento a un humano. Sí, esto sí que puede decirse como lo diría él. Maravilloso, mencionaba Sofía tras soltar un suspiro acompañado de una sonrisa. Maestra Sofía, ¿puedo hacerle una pregunta personal?, preguntaba uno de los alumnos en el salón de clases asignado a ella. La maestra guardó silencio en una brevedad de segundos, considerando lo que una pregunta así podría implicar. Estamos en clase, Dylan. Creo que mejor deberías considerar preguntarme algo referente al tema que estamos tratando. ¿No te parece? No tengo dudas referentes a la clase, maestra, pero por otro lado, hay algo que me da mucha curiosidad sobre usted. ¿De manera que sientes tener dominada la clase?,
Bueno, hagamos esto. Si respondes de tal manera que yo quede satisfecha, contestaré tu pregunta. ¿Qué dices?, le decía Sofía a su alumno Dylan. Me parece justo, creo poder superar sus expectativas. Dylan, de los capítulos 6 al 9 del Génesis, se nos relata cierto evento en... La maestra fue interrumpida por Dylan, quien, muy seguro de sí mismo, se adelantó a su pregunta y decidió responder. Maestra, hubiese preguntado algo más difícil. Usted se refiere al gran diluvio universal que dio lugar al arca de Noé, donde éste resguardó a las especies animales y a su familia para evitar la purga de en ese entonces un Dios muy enojado, con el resultado final que la humanidad mostraba en ese entonces. Vaya que lo tienes, Dylan, como de costumbre. Traes bien estudiado el tema, pero me temo que no me dejaste terminar la pregunta, Dylan. ¿Tú ves realmente posible tal acontecimiento? Bueno, he leído que historiadores aceptan la idea de un diluvio, aunque luego otra parte de ellos afirman que no hay evidencia de semejante suceso. También están los literalistas bíblicos que siguen explorando el monte Ararat, el pico más alto de la parte oriental de Turquía, donde se supone que posó el arca después del diluvio. Y veamos, recuerdo haber leído sobre un alpinista francés que encontró restos de madera en el año de 1950, los cuales tenían una antigüedad de unos 7000 años o más, después de analizarlos con el método del carbono 14. Dylan, quien se esforzaba sacando tanta información como podía recordar, solo quería sorprender a la maestra Sofía, quien suele mantener los estándares algo más altos de lo que se esperaba de los alumnos de ese nivel, pues resulta que es particularmente famosa en el instituto. Su destacable y nada discreta apariencia robaba las miradas tanto de otros maestros como de los mismos alumnos. Piel y cabellos blancos, quizás plateados según la iluminación del día, como también unos profundos ojos rojos, sumados a su gran intelecto, asustaban y a la vez enamoraban a todo aquel que posaba la mirada sobre ella, una figura percibida como inalcanzable. Vaya que lo tienes, Dylan. Por cierto, Fernand Navarra, ese es el nombre del alpinista francés que analizó los restos de madera, que presumía eran del arca. Simplemente maravilloso, pero, ¿otra vez? Pero los trozos o restos de madera podían ser cualquier otra cosa. Nada sugiere que eran realmente de alguna especie de arca. Fuera de ello, no se encontró ningún otro tipo de evidencia como para intentar atar más la historia. Por otro lado, Dylan, el método del carbono 14, en realidad tiene un margen de error de unos 50.000 años. Y según la Biblia, donde se habla del arca de Noé, la existencia misma comenzó hace unos 6.000 años. Significa que estamos dentro del margen de precisión, pero el carbono 14 arrojó resultados de poco más de 7.000 años sobre esos restos de madera, por lo que en realidad no hay nada que vincular en ese lugar. Maestra, eso es... Aunque esto es en realidad justo lo que le da sentido, mencionaba Sofía. ¿El hecho de que no tenga sentido es lo que le da sentido?, se preguntaba Dylan. Bueno, Dylan, eso es así porque resulta que hay una historia más antigua sobre el diluvio, el poema de Gilgamesh, un poema encontrado escrito en cuneiforme, una expresión de escritura realmente antigua, Dylan. ¿Qué tan antigua, maestra?, se preguntaban los alumnos. Bueno, hablamos de que se han encontrado en este mismo estilo de escritura vasijas y tablillas del 3400 al 3200 a.C. En fin, la tablilla del poema de Gilgamesh es una obra sumeria realmente antigua. Fue descubierta en el 2014, la cual, al ser descifrada, dio como resultado a la conocida historia del gran diluvio universal, como castigo de los dioses y el arca. Imposible no ver esta como la inspiración legítima del arca de Noé. Pero, maestra Sofía, ¿insinúa que el arca de Noé es en realidad un plagio? ¿Un plagio, Bueno, prefiero que esa conclusión sea asumida completa y plenamente por ustedes, decía la maestra Sofía después de soltar una sonrisa levemente a sus alumnos. La campana comenzó a sonar, anunciando así el final de las clases por ese día, y los alumnos al fin podrían relajarse un poco de la intensa clase de la maestra. Ella se dirigió a casa para descansar. En el camino, ella pasó por varias tiendas llevando uno que otro vívere para el hogar, en algunas veces incluso regateando los precios, aunque sin mucho éxito. Cuando Sofía se encontraba ya frente a casa, se percató que un auto conocido estaba estacionado en el lugar. No puede ser, ¿otra vez ella aquí? Bueno, aquí vamos, se decía Sofía a sí mismo para luego abrir la puerta y entrar a casa, mostrando una enorme y radiante sonrisa. «Querido, ya estoy en casa», exclamaba Sofía.
Mi pequeña princesa gobernadora de galaxias, ya llegaste. Mira, tenemos visita. La señorita del departamento de adopción nos visita una vez más, decía el profesor, pues habían adoptado a 2 niños, en condiciones muy cuestionables, pero por alguna razón se les había permitido, aunque con una supervisión algo más insistente de lo usual. Perdonen que tenga que venir a verlos tan seguido. He estudiado este caso y sé que no es fácil para ustedes ni para ellos, por lo que es necesario asegurarnos que realmente están bien con todo esto, decía la señorita Teresa, agente del departamento de adopción. Sofía había usado algo de su autoridad para interferir un poco en las memorias de las personas necesarias para realizar el papeleo necesario y así aprobar tal adopción sin tanta investigación de por medio. Ya que estos niños eran... «Madre», decía Adiel. «Papi», decía Elaine. «Los queremos, son los mejores padres del mundo», decían ambos abrazándose entre todos como una familia completamente feliz y unida. Ante tal demostración de afecto y amor familiar, la agente se vio conmovida y decidió aprobar definitivamente esta convivencia, por lo que decidió marcharse dando la bendición y buena suerte a la gran y feliz familia del profesor. Se mantuvieron abrazados viendo cómo la agente salía de casa, subía a su auto y se retiraba. «Y se terminó», dijo el profesor. Rápidamente todos se soltaron y alejaron retirándose a sus habitaciones con expresiones muy serias. «Después de acabar con los deberes hablaremos de los posibles sospechosos que cada uno calificó. ¿De acuerdo?», les decía Elaine a todos los miembros de la familia. «Me parece bien. Noté un cambio algo drástico y repentino en alguien. Podría ser el segundo ángel, iniciando un nuevo juego quizás», mencionaba Adiel. «La siguiente semana es fin de mes, toca pagar la renta, luz, el seguro del auto, los libros de los niños y... murmuraba Sofía en voz alta sin darse cuenta. «¡Ninoska!», gritaron Elaine y Adiel. El profesor, por otro lado, tomó asiento en el sofá de la sala, completamente solo. Los demás ya se habían retirado a sus habitaciones. Colocó sus manos sobre su barbilla entrelazando los dedos de sus manos y con una expresión muy seria, susurró: «Esto es obra del demonio».